Bueno, en este cortito video lo que vamos a hacer es dar una visión general de cómo opera, digamos, el circuito frigorífico de un aire acondicionado de tipo inverter. Los conocimientos igual son aplicables, digamos, a cualquiera de los dos aires, ¿no? Tanto, digamos, al on-off como al inverter. Aclaro que yo no soy especialista, digamos, en el área de frío y calor de este tipo de cosas y mis modestos conocimientos, honestamente lo digo, sobre esta área, lo único que pretenden acá es dar una idea general como para entrar en tema y un poco entender un poco más la parte electrónica. La aspiración de este video, es que sirva sobre todo a personas que no tienen ningún conocimiento importante o ninguno directamente de cómo opera la parte frigorífica, digamos, de un aire acondicionado. Evidentemente me sepan disculpar, digamos, los que son especialistas en la parte de frío y calor en estos sistemas si yo cometo algún error o la explicación, digamos, no es de su entera satisfacción. Pero creo que aún así, en materia de lo que voy a decir acá, creo que tiene bastante importancia y va a ser útil para algunas personas por lo menos. Hecha esa aclaración, digo, vamos a proceder, digamos, a explicar un poco este esquema que yo ya lo dibujé con anterioridad a los efectos, digamos, de que no perder tiempo un poco con eso. Primero que nada vamos a señalar, digamos, algunos elementos importantes, digamos, en el sistema. Hemos dividido el circuito frigorífico en dos partes, la exterior y la interior. En la unidad interior, digamos, lo que tenemos son básicamente, digamos, dos sensores, que son el sensor de la serpentina, que es ese cilindrito pequeño que va incrustado dentro de la serpentina, y el otro sensor, digamos, que es el que mide la temperatura del aire, que es parecido como una gotita de color azul oscuro. Este es un cilindrito de unos 2 centímetros de largo, más o menos 6 o 7 milímetros de grosor, que va incrustado justamente en la serpentina interior. Los demás son todos caños y puede haber alguna válvula extra, que esta válvula simplemente pueden ser activadas electrónicamente a los efectos de dejar pasar o no dejar pasar el gas en tal o cual dirección, lo cual incluso puede servir incluso para almacenar, por ejemplo, el gas, digamos, de un lado o del otro, por ejemplo, los efectos de una reparación, una instalación o lo que fuera. La mayoría de estos sensores son de tipo de coeficiente negativo de temperatura, por eso están marcados, ven, con una T, en todo caso, dicen menos T, señalando de que son de coeficiente negativo de temperatura. ¿tá? Los valores de esos sensores van típicamente de unos 5K más o menos a 10K, la mayoría de las veces son los valores más comunes. Después acá en el circuito exterior tenemos el compresor, que es movido por un motor trifásico. Ese motor trifásico evidentemente que es movido, digamos, activado, digamos, por corriente continua básicamente y una secuencia de señales de aplicación en las tres bobinas. El compresor, por supuesto que lo que se ve acá es la parte mecánica, ¿tá? Es lo que hace comprimir el gas directamente. Acá hay un elemento clave que es una válvula, digamos, de 4 vías, que se le llama válvula de 4 vías porque permite el pasaje de gas en esta dirección, en esta otra, hacia acá y también, digamos, hacia arriba. Por eso se le llama válvula de 4 vías. Acá yo representé el esquema con colores, pero no porque represente, por ejemplo, el rojo calor y el azul frío, sino para diferenciar los sentidos de flujo en cada caso y hacerlo más fácil el esquema, nada más que por eso es lo de los colores. Porque aparte esto se va a alternar entre caliente y frío de un lado y del otro. En esta unidad exterior también hay una serpentina. La serpentina es lo que yo llamo ese conjunto, digamos, de cañitos, ¿tá? Arrollados en un disipador, digamos, de aluminio, que ese disipador de aluminio justamente sirve en determinados casos justamente para que la parte del calor se irradie más fácilmente, ¿verdad? O sea, justamente le hacen disipador como si fuera un disipador, digamos, en electrónica. Acá tenemos por un lado también el sensor de temperatura del serpentín, de esa serpentina interior. Tenemos un sensor de temperatura también del aire exterior. Estos elementos, por ejemplo, generalmente no están en un equipo on-off, son más bien típicos de los sistemas inverter, son más sofisticados. Y también tenemos acá un sensor de temperatura del compresor, cosa que tampoco está generalmente en los sistemas del tipo on-off. Vamos a suponer, en primer lugar, que estamos, digamos, en invierno y queremos justamente aire caliente del lado de adentro, ¿tá? Y aire frío, obviamente, del lado de afuera. O sea, o mejor dicho, solamente se pretende aire caliente afuera, el frío va a ser una consecuencia del lado de afuera. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Arranca el equipo, se regulan todos los parámetros, temperatura, etcétera, todo lo demás, y la válvula va a trabajar de esta manera. El compresor siempre, el gas entra por una punta, por un determinado conducto,
y sale por otro. En eso no hay nada en particular, siempre va a pasar lo mismo. Entra por un lado y sale por el otro. Entonces, digamos, entra el gas por este lado y sale por este otro sector. Acá seguimos la flecha roja en este caso. La flecha roja hace así, la válvula se abre en este sentido, pasa el gas por acá, pasa por esta válvula, que ya se supone que están abiertas, etcétera, y llega a la serpentina, digamos, interior. Como el gas está comprimido justamente, al igual que pasa con cualquier otro gas, al estar comprimido el gas justamente aumenta de temperatura. Entonces, por lo tanto, esta serpentina interior va a tomar temperatura, se va a calentar al nivel que nosotros hayamos graduado de antemano mediante el control remoto y el sistema electrónico, digamos, del aparato. Entonces se calienta justamente la serpentina debido a que el gas que circula por esa cañería justamente está caliente porque está comprimido, porque viene del compresor. Por lo tanto, acá está también ubicado el motor del ventilador, el fan. El fan lo que hace simplemente ese aire caliente que se genera en la serpentina, lo expulsa hacia afuera a través del swing, justamente, y eso permite, en una palabra, calentar, digamos, la habitación del lado de adentro. Ese gas caliente continúa su camino ahora hacia afuera, pasa por estas válvulas, aquí pasa por este tubo capilar y luego por otros dos más, que estos dos prácticamente es como si fueran lo mismo, ¿no? Este tubo capilar acá es como que se divide en dos hacia allá. Se divide en dos porque va a dos serpentinas que se terminan uniendo de este lado de acá. Las serpentinas, los tubos capilares son cañitos muy, pero muy finitititos, que tienen la particularidad de que cuando se pasa un gas que viene comprimido de un lado y sale por el otro, ese gas justamente se expande. Al expandirse, digamos, el gas justamente pierde temperatura, o sea, se enfría en una palabra. Por lo tanto, lo que sale acá viene siendo gas frío luego de los capilares y ese gas frío pasa por las serpentinas, digamos, exteriores y por lo tanto, digamos, ese frío pasa, digamos, a el circuito de temperatura ambiente, digamos, del lado de afuera. O sea, en ese caso, la serpentina del lado de afuera está fría y por lo tanto la de adentro está caliente. Así logramos calefaccionar, digamos, la casa. Acá seguimos guiándonos por las flechas rojas, pasa el gas ya frío, ¿tá? Descomprimido, ¿tá? Y se juntan después en un solo cañito. Este caño llega de vuelta a la válvula, digamos, de 4 vías, pasa por la válvula en esta dirección, seguimos la flecha roja, pasa por acá y luego vuelve a entrar al compresor. A partir del compresor, el gas se calienta de vuelta porque justamente comprime el gas y se completa de vuelta el mismo circuito. ¿Tá? Y así todo el tiempo. La cantidad, digamos, de compresión que se va a hacer va a depender de la velocidad del motor trifásico, que eso es controlado electrónicamente por medio de la unidad IPM, y en una palabra, esa unidad IPM lo que hace es justamente variar la velocidad del motor en base a una variación, digamos, en la frecuencia del mismo, y también en muchos casos de acuerdo a una variación en el voltaje que se aplica justamente a las bobinas del motor. ¿tá? Para alta velocidad se requiere más voltaje, para baja velocidad se requiere menos voltaje. Vamos a suponer ahora el caso contrario. Digamos que estamos en verano y acá queremos frío justamente del lado de adentro, frío de este lado, y el calor acá va a ser una consecuencia de lo de afuera, calor de este lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El compresor sigue funcionando de la misma manera, ¿tá? Pero ahora el gas que sale por el compresor continúa por este camino, pasa por este caño y llega, digamos, a la serpentina, digamos, exterior, a la serpentina exterior. Como el gas está comprimido, estas serpentinas se van a calentar justamente, ¿tá? Hay calor. ¿Por qué justamente eso? Porque el gas está comprimido y se direccionó hacia las serpentinas, digamos, de afuera. En este caso, seguimos acá un poco las flechas azules, ¿tá? Esas serpentinas, repito, son esos cañitos, esos conjuntos montados en ese disipador de aluminio en la unidad exterior. Y ahora seguimos las flechas azules y venimos para este lado. Acá encontramos dos tubos capilares, uno por cada serpentina directamente. Y acá encontramos una válvula, que es una válvula que opera en una sola dirección, como si fuera una válvula de esas de los calefones a la entrada del agua fría, que deja pasar el agua hacia el interior del calefón, pero no permite que retorne, sino el calor se iría para atrás. Bueno, esta válvula fue representada justamente como un diodo porque conduce en una sola dirección, justamente. ¿tá? Entonces, justamente,
el gas comprimido que pasa por la serpentina afuera, pasa por los tubos capilares, ahí se enfría, luego de los tubos capilares, o sea, el gas se expande, se enfrió, pasa por esta válvula que va en una sola dirección, pasa por estos otros conjuntos de válvulas y luego ese gas frío ingresa justamente a la serpentina del lado interior. Al pasar por las serpentinas del lado interior, justamente el ventilador fan interior es el que expulsa ese aire frío generado justamente por ese gas frío que enfrió la serpentina y lo impulsa hacia el interior, digamos, de la habitación, por lo tanto entregando aire frío, digamos, hacia el interior, digamos, de la habitación. ¿Tá? Entonces, como se puede ver, luego eso continúa, ¿tá? Seguimos la flecha azul acá, perdón, seguimos, sí, las flechas azules, seguimos las flechas azules, viene por acá, pasa por esta otra dirección y retorna al compresor y de ahí sigue de vuelta el mismo camino. Ven que acá el elemento fundamental, si vamos al caso, es la válvula esta de 4 vías, que es la que determina cuando el gas sale del compresor si va hacia el circuito exterior o si va al circuito interior. Y lo mismo después con los retornos, ¿no? Si viene de este lado o viene de este otro. Entonces la válvula de 4 vías es un elemento clave para el funcionamiento de esto. Por supuesto, el compresor, la velocidad de funcionamiento del compresor es lo que determina justamente cuánto se recalienta o cuánto se refrigera, y eso también va a estar controlado electrónicamente tanto por los sensores de temperatura interiores como interiores, tanto los que van en las serpentinas como los que van, digamos, interior. De todas estas tareas, obviamente, se encarga, digamos, el microprocesador, ¿tá? Que generalmente hay dos, uno para el circuito interior y otro para el circuito exterior. Hay dos microprocesadores que incluso se comunican electrónicamente y eso es lo que va a provocar justamente el funcionamiento general del equipo, digamos, de aire acondicionado. Esto ha sido nada más que una introducción, una breve explicación, pero creo que a muchos les puede aclarar un poco cómo funciona, digamos, este sistema. Espero que les sea de utilidad. Será hasta el próximo video.